Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos al episodio 2 del Ministerio Artios, un ministerio de multiplicación y reproducción de obreros y líderes para la misión global de Dios. Mi nombre es Mauricio Acuña y si usted quisiera saber un poco más acerca de mi persona o acerca de este ministerio, le invito a que mire el video anterior, el primer video, la sesión número 1, en la cual explico un poco más acerca de estas cosas. También quisiera invitarle, si este video le es útil, si este ministerio es de utilidad para usted, a suscribirse y a compartirlo con otros. En esta segunda sesión quiero comenzar a hablar de uno de los temas más importantes de la capacitación bíblica teológica para toda persona que quiere servir al Señor. Y me estoy refiriendo al área de la interpretación bíblica, comúnmente conocida con la palabra técnica hermenéutica. Y este es el primero de varios videos relativos a este tema. Ahora, tal vez alguien se pregunte, ¿por qué comenzar un ministerio de capacitación para obreros y líderes cristianos hablando de hermenéutica, un tema tan técnico en apariencia? Y quisiera justificar mi elección de este primer tema de capacitación mediante una cita del documento llamado El Compromiso de Ciudad del Cabo del año 2010. Y en este documento, más de 4.200 líderes cristianos de 198 países hicieron una evaluación, un análisis de la iglesia cristiana contemporánea en el mundo entero. Y como parte de esa evaluación, una de las áreas que estos hermanos evaluaron es precisamente el de la capacitación de obreros y líderes para el ministerio. Y quiero leer un párrafo de esa evaluación. Tengo acá el documento llamado Compromiso de Ciudad del Cabo y estos hermanos dicen: además, algunos programas de capacitación para liderazgo carecen de capacitación específica en la destreza clave que Pablo incluye en su lista de cualificaciones: la capacidad para enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Pero la enseñanza de la Biblia es el medio fundamental para ser discípulos y la deficiencia más seria en los líderes contemporáneos de la iglesia. Termino acá la cita. Y como decía, una de las cosas significativas de esta evaluación es que representa el consenso de más de 4.200 líderes cristianos de 198 países. Y entonces, si el estudio, la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios es la destreza fundamental que toda persona que quiere dedicarse al ministerio debe tener, por supuesto que necesitamos comenzar hablando acerca de hermenéutica, hablando de cómo debemos interpretar adecuadamente la palabra de Dios para poder exponerla, enseñarla, predicarla adecuadamente. Así que comencemos hablando de interpretación bíblica y específicamente hablemos de 3 pasos para una correcta interpretación bíblica. 3 pasos para una correcta interpretación bíblica. En este video simplemente quiero introducir y ejemplificar el uso de estos 3 pasos y voy a dedicar videos posteriores a cada uno de los pasos en particular. Así que ahora voy a mencionar, explicar un poquito cada uno de esos pasos y después voy a ejemplificar la utilización de todo este proceso de interpretación mediante un ejemplo del Antiguo Testamento en el libro de Eclesiastés. Comencemos mencionando los 3 pasos. Al primero le vamos a llamar exégesis. Y la exégesis consiste en la interpretación del texto que estamos estudiando en su contexto histórico y literario particular. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa el texto en su propio contexto gramatical, histórico y literario? A este paso le llamamos exégesis. En posteriores videos voy a ahondar un poquito más al respecto. Al segundo paso de nuestro proceso interpretativo le vamos a llamar conexión con Cristo.
Y esto tiene que ver con el texto en su contexto bíblico, teológico, canónico, general. Así como la exégesis tiene que ver con ubicar el texto en su propio contexto específico, la conexión con Cristo tiene que ver con ubicar el texto en el contexto general de las Escrituras. A eso me refiero cuando digo contexto bíblico, teológico, canónico, general. La palabra canónico se refiere al canon, o sea, a la colección de los 66 libros que componen la palabra de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa el texto en su contexto bíblico, teológico más amplio? Este paso de la conexión con Cristo tiene que ver con el significado del texto dentro del mensaje de toda la palabra de Dios. Voy a ahondar más adelante en esto en videos posteriores. Por ahora solo quiero recalcar una cosa. El mensaje de toda la palabra de Dios es Jesucristo, de principio a fin. Todo el Antiguo Testamento apunta a la persona y obra de Jesucristo y todo el Nuevo Testamento surge o parte de la persona y obra de Jesucristo. Él es el personaje principal de la historia que nos narra la palabra de Dios y por tanto la correcta interpretación de todo pasaje de la palabra de Dios tiene que tener alguna conexión con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En el primer video hablaba yo utilizando el pasaje de 2 de Timoteo 3:15 de que la palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación. Y aquí quiero enfatizar y especificar de que esto es así porque toda la palabra de Dios apunta a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que comenzamos nuestro proceso de interpretación con exégesis, el texto en su contexto específico, luego hacemos una conexión con Cristo, el texto en el contexto general de la palabra de Dios en su totalidad. Y al tercer paso de nuestro proceso de interpretación le vamos a llamar aplicación. Y esto tiene que ver con el texto ya no en su contexto, sino en nuestro contexto histórico, cultural, actual. Y la pregunta en este tercer paso es, ¿qué significa el texto que estoy estudiando en nuestro contexto actual o contemporáneo? Quiero que noten que estoy ubicando la aplicación del texto como parte del proceso hermenéutico, como parte del proceso interpretativo. Y digo esto porque algunas personas piensan que la aplicación de la palabra de Dios ya no es parte de la interpretación del texto, sino que es un paso posterior a la interpretación. Bueno, en este proceso que estoy presentando en esta ocasión, yo incluyo la aplicación como parte del proceso interpretativo en su integralidad, porque incluso la aplicación surge del texto. Yo necesito entender cómo el texto me presenta en sí mismo aquello que nos va a servir en la aplicación a nuestro contexto actual. Muy bien, repasemos. Estamos hablando de un proceso de interpretación de la Biblia en 3 pasos. Al primero le hemos llamado exégesis, el texto en su propio contexto particular. Al segundo le hemos llamado conexión con Cristo, el texto en su contexto bíblico general. Y al tercero le hemos llamado aplicación, el texto en nuestro propio contexto actual. Si notan, la correcta interpretación de un texto bíblico conlleva ubicar ese texto en sus 3 contextos principales. El suyo propio, o sea, el contexto particular del pasaje que estamos estudiando, el contexto amplio general de todas las escrituras y nuestro contexto actual, que también es parte de la correcta interpretación. En videos posteriores voy a ahondar un poquito más en cada uno de esos 3 pasos del proceso interpretativo. Ahora quiero ilustrar el proceso utilizando un pasaje del Antiguo Testamento y en este caso un pasaje de la literatura sapiencial, literatura de sabiduría, específicamente en el libro de Eclesiastés y en el capítulo 6. Y voy a leer el capítulo
utilizando la versión que se llama la Biblia de las Américas. Dice así, capítulo 6 de Eclesiastés: hay un mal que he visto bajo el sol y muy común sobre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para comer de ellos, porque un extraño los come. Esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean los días de sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Porque en vano viene y a la oscuridad va, y su nombre quedará oculto en las tinieblas. Además, no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos a un lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo, su alma no se llena. Pues ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe andar delante de los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma sigue. También esto es vanidad y correr tras el viento. A lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre, no puede contender con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? Los hará como una sombra. Pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Ahora, no tenemos el tiempo suficiente para hacer una exégesis detallada de todo el capítulo 6 de Eclesiastés, pero quiero que noten el tema principal del capítulo entero, y va determinado por una de las palabras que más se repite a lo largo del capítulo. Esa es una clave. Si queremos encontrar el tema principal de un pasaje de la Biblia, una de las primeras cosas a las que debemos prestar atención es a las palabras repetidas. En este caso, quiero que noten la repetición de la palabra alma, que aparece en el versículo 2, que aparece en el versículo 3, que aparece en el versículo 6, que aparece en el versículo 7 y que vuelve a aparecer también en el versículo 9. La continua repetición de esa palabra nos indica que el tema principal de todo el capítulo tiene que ver con el asunto de el alma. Ahora, parte de la exégesis también es ubicar el pasaje que estamos estudiando dentro de la estructura de todo el libro bíblico donde se encuentra. En este caso, Eclesiastés capítulo 6 es la conclusión de la primera mitad del libro. Podemos dividir todo el libro de Eclesiastés en 2 partes principales. En los capítulos del 1 al 6, la pregunta es: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con el que se afana bajo el sol? El autor, en este caso el predicador, el rey Salomón, repite esa pregunta continuamente a lo largo de esos primeros 6 capítulos. Y desde el inicio del libro nos da la respuesta a su propia pregunta: ¿qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo bajo el sol? Y la respuesta es ninguno, porque todo es vanidad. Así comienza el libro: vanidad de vanidades, todo es vanidad, y esa expresión se repite continuamente a lo largo de los primeros 6 capítulos. Otra de las frases características de esa primera parte del libro de Eclesiastés es correr tras el viento o aflicción de espíritu. Con esto el autor quiere decir, es algo inalcanzable. Buscar el provecho para el trabajo humano debajo del sol es inútil, vanidad de vanidades, y es inalcanzable. Es como querer atrapar el viento. Ahora, cuando llegamos al capítulo 6, el autor está concluyendo toda esa sección que tiene que ver con la búsqueda de provecho debajo del sol. Y aquí llega al clímax de su argumentación, porque básicamente, y este es el tema principal de Eclesiastés capítulo 6, él dice que el alma humana es insaciable.
y que por causa de esa razón el hombre no encuentra provecho para su trabajo debajo del sol. Es más, él dice que la insaciabilidad del alma humana es una debilidad insuperable que no puede llenarse ni con, en primer lugar, que el hombre logre todo lo que desea. Los versículos 1 y 2. En segundo lugar, que el hombre viva muchos años. Versículos 3 al 6. En tercer lugar, que el hombre trabaje enteramente para comer. Versículo 7. En cuarto lugar, que el hombre sepa comportarse entre los vivientes. Versículo 8. En quinto lugar, que el hombre vea cosas buenas. El verso 9. Y por último, que el hombre hable mucho. El alma humana es insaciable y en eso consiste la principal debilidad del ser humano. El alma humana no se llena, no se sacia, ni siquiera con lo mucho que el hombre tenga, viva, coma, sepa, vea o hable. Una y otra vez a lo largo de todos los versículos de ese capítulo 6 del libro de Eclesiastés, el mensaje es el mismo. El alma humana es insaciable. Por mucho que el hombre haga en esta vida, no va a poder llenar su alma. Y si eso es así, entonces llegamos al clímax de la pregunta principal de la primera sección del libro de Eclesiastés. ¿Qué provecho recibe el hombre para su trabajo debajo del sol? Ninguno. Precisamente porque no va a poder saciar su alma a través de su propia labor. Llegados a este punto, hemos concluido esta breve sección de exégesis, de análisis del texto en su propio contexto particular. Entendemos el mensaje principal del capítulo: el alma humana es insaciable y por tanto no hay provecho para el trabajo del hombre bajo el sol. Y entonces a partir de aquí podemos pasar al segundo paso de nuestro proceso interpretativo que le hemos llamado conexión con Cristo, porque Jesucristo es el mensaje de todas las escrituras. Una de las razones por las que escogí este ejemplo en particular es porque el libro de Eclesiastés no se menciona explícitamente en ningún lugar del Nuevo Testamento. Y para algunas personas es difícil ver cuál es la conexión entre la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, como en el caso del libro de Eclesiastés, y Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero aquí voy a tratar de ejemplificar una manera para conectar Eclesiastés 6 con la persona y obra de Cristo. El mensaje del capítulo es: el trabajo, la obra del ser humano bajo el sol no tiene provecho porque el alma humana es insaciable. Sin embargo, el Antiguo Testamento mismo y el Nuevo Testamento, por supuesto, nos presenta al hombre perfecto, cuya obra perfecta sí logró saciar completamente su alma. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y en los versículos 10 al 12, el autor dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Quiero que noten sobre todo el verso 11, donde dice que debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Este es el único hombre perfecto cuya obra perfecta logró satisfacer enteramente su alma.
Es la obra de Jesucristo, la única en la cual nosotros también vamos a poder encontrar lo que ninguna obra humana bajo el sol puede hacer, la plena satisfacción de nuestra alma. Y llegados a este punto estamos listos para dar el tercer paso, que tiene que ver con la aplicación a nuestro propio contexto. Quiero hacer una aplicación general en este caso. En otro momento podríamos hacer aplicaciones más específicas. Por ahora solo quiero tomar ese principio que hemos aprendido, que es la obra perfecta de Jesucristo, la única que puede traer llenura, satisfacción a nuestra alma, mostrando cómo la sección del Evangelio de San Juan, que se llama el discurso del aposento alto, los capítulos 12 al 14, nos hablan repetidamente acerca de hallar el gozo completo. Hay varios pasajes en esa sección del Evangelio de Juan donde Jesús dice: les digo esto para que ustedes tengan gozo completo. Lo interesante es que cada vez que Jesús utiliza esa expresión que habla de completa llenura y satisfacción de nuestra alma, tiene que ver con nuestro involucramiento en la obra perfecta que Jesucristo realizó en la cruz. Según Eclesiastés 6, el alma humana es insaciable, pero según Isaías 53, la obra perfecta de Jesús, que satisfizo su propia alma, puede también saciar la nuestra. Y según el Evangelio de San Juan, capítulos 14 al 17, eso es así porque podemos encontrar gozo completo al incluirnos en la obra de Jesús. Exégesis, conexión con Cristo y aplicación a nuestra situación contemporánea. Así hemos entonces en esta sesión introducido el proceso interpretativo, lo hemos aplicado a un ejemplo, en este caso de Eclesiastés capítulo 6. Les agradezco el tiempo que se han tomado para ver este video. En videos posteriores ahondaremos un poquito más en cuanto al proceso interpretativo de 3 pasos. Ahora les dejo ahí abajo también mi correo electrónico a mauartios@gmail.com. Por si ustedes quieren enviar preguntas o sugerencias o comentarios, son bienvenidos y voy a tratar de contestar sus preguntas también en los videos siguientes. Quiero terminar nada más recordándoles algo. Recuerda lo siguiente: la palabra de Dios es suficientemente adecuada para equipar al siervo de Dios para la misión de Dios. Que el Señor te bendiga.